Hola, espero que todos se encuentren bien. En esta ocasión hablaremos del concepto de clases de equivalencia. Este concepto es bastante importante y tiene diferentes aplicaciones, tanto en matemáticas puras aplicadas como en otras áreas. Y puede ser útil, por ejemplo, en el álgebra y también en otros escenarios más aplicados. Por ejemplo, cuando trabajan con un número grande de datos. Allí es importante fijar relaciones entre los datos y en lugar de trabajar con todos los datos, trabajar con los datos que están relacionados. Y para eso es importante el concepto de clase de equivalencia. Bien, vamos a ver este concepto. Primero vamos a recordar qué es el producto cartesiano. Supongamos que tenemos este conjunto. El conjunto producto cartesiano es un conjunto que consta, con sus elementos son estos pares ordenados. En el primer elemento metemos un elemento del conjunto en la primera entrada y en el segundo elemento, en la segunda entrada metemos otro elemento. O sea, son cajas de dos componentes. Por ejemplo, si tenemos los números naturales, el producto cartesiano está dado por este conjunto. Aquí, por ejemplo, están todos los elementos que tienen a la izquierda el 1, todos. Y acá están todos los elementos que tienen el 2 a la izquierda. Entonces aquí tenemos el 1, 1, 1, 2, así hasta n, hasta infinito. De esa forma se construye el producto cartesiano. Ahora, si tenemos un conjunto, podemos siempre construir su producto cartesiano. Y vamos a definir una relación como un subconjunto del producto cartesiano. Y vamos a decir que dos elementos del conjunto están relacionados. Si la entrada 1, bueno, G1, G2 está en la relación, en R. Y aquí viene lo importante. Decimos que dos elementos están relacionados si pertenecen a R. Y decimos que esa relación es de equivalencia si cumple lo siguiente. Primero, cualquier elemento está relacionado consigo mismo. Segundo, si un elemento G1 está relacionado con G2, entonces G2 debe estar relacionado con G1. El tercer elemento, la tercera condición para ser una clase de equivalencia es que si G1 está relacionado con G2 y G2 está relacionado con G3, entonces G1 está relacionado con G3. Fíjense aquí, G1 y G3 están en los extremos, pero para que sea una relación de equivalencia deben de estar relacionados. Un ejemplo de la vida cotidiana es, por ejemplo, la amistad. O sea, uno es amigo de sí mismo. Si G1 es amigo de G2, pues G2 es amigo de G1. Si G1 es amigo de G2 y G2 es amigo de G3, entonces G1 es amigo de G3. Hay bastantes ejemplos de relaciones de equivalencia en la vida cotidiana. En las matemáticas hay también bastantes ejemplos. Uno es dado por esto en los reales. Decimos que dos números reales están relacionados si su diferencia, si x menos y, es un múltiplo de un número fijo k, un múltiplo entero. Es decir, si existe un entero tal que n por k es igual a x menos y. O lo pueden decir al revés, si x menos y es igual a n por k, donde n es un entero. Entonces, fíjense, x, cualquier número está relacionado consigo mismo. ¿Por qué? Porque x menos x nos da 0 y 0 es un múltiplo de k, perdón, si 0 es un múltiplo de k con n igual a 0. Entonces x está relacionado consigo mismo. El otro caso tenemos que ver que si x está relacionado con
Y, entonces Y está relacionado con X. Bien, si X está relacionado con Y, quiere decir que X menos Y es un múltiplo de K, un múltiplo entero. Pero fíjense, si cambiamos el orden, nos va a cambiar un signo. Entonces, si X menos Y es igual a K por N, entonces Y menos X va a ser menos N por K. Pero si N es un entero, menos N es un entero. Entonces existe un entero, que en este caso es menos N, tal que al multiplicarlo por K nos da Y menos X. Eso quiere decir que Y está relacionado con X. Vamos a ver la tercera propiedad, que es que si X está relacionado con Y y Y está relacionado con Z, entonces X debe estar relacionado con Z. Entonces, si X está relacionado con Y, X menos Y debe ser un múltiplo entero de K. O sea, aquí debe existir N1 tal que al multiplicarlo por K nos da X menos Y. Y si Y está relacionado con Z, entonces debe existir un número entero N2 tal que al multiplicarlo por K nos dé Y menos Z. Ok, eso es lo que tenemos por hipótesis. Ahora, si sumamos estas dos sumas, X menos Y más Y menos Z, se dan cuenta, se va a cancelar la Y. Bueno, y eso nos da N1 por K más N2 por K, que podemos factorizar. Nos queda un N1 más N2 igual a, digo, por K. Quiere decir que X menos Z es igual a N1 más N2 por K. Pero además N1 y N2 son enteros. Entonces N1 más N2 es un entero. Por lo tanto existe el entero, que en este caso es N1 más N2, tal que multiplicarlo por K nos da X menos Y. Eso quiere decir que X menos Z está que X está relacionado con Z. Por lo tanto, esta relación es de equivalencia. Bien, aquí el concepto importante son las clases de equivalencia, no solamente la relación, las clases. Eso es lo que nos ayuda bastante a simplificar muchos problemas. Vamos a llamar la clase de equivalencia G1 a todos los elementos del conjunto que están relacionados con G1. Por ejemplo, si fuera la clase de equivalencia de la amistad, pues en la clase de equivalencia estarían todos los amigos de G1, ¿no? Ahora, noten, aquí este resultado es importante, que si la intersección de G1 con G2 no es vacía, o sea, al menos tiene un elemento, entonces G1 debe estar relacionado con G2. Fíjense cómo se muestra esto. Si G pertenece a la intersección de estas dos clases de equivalencias, entonces G debe estar en cada una de ellas. Pero eso implica que G1 debe estar relacionado con G y G también debe estar relacionado con G2. Entonces, por la propiedad de que si G1 está relacionado con G y G está relacionado con G2, automáticamente aquí tenemos los extremos deben estar relacionados. Entonces G1 está relacionado con G2. Por lo tanto, siempre que dos clases de equivalencia nos den una intersección diferente al vacío, G1 con G2 deben de estar relacionados. Bien, aquí viene la parte importante, porque lo que vamos a mostrar es que si la intersección es diferente al vacío, si la intersección de dos clases de equivalencia es diferente al vacío, entonces esas clases de equivalencia son iguales. Hay que recordar que para mostrar que dos conjuntos son iguales, hay que mostrar que A es subconjunto de B y B es subconjunto de A. Eso muestra que los conjuntos A y B son iguales. Eso es lo que hay que demostrar. Bien.
Entonces, aquí para mostrar que la clase de equivalencia G1 es igual a la clase de equivalencia G2, tenemos que mostrar que la clase de equivalencia G1 es un conjunto de la clase de equivalencia G2 y la clase de equivalencia G2 es un conjunto de la clase de equivalencia de G1. Bien. Supongamos que tenemos un elemento de la clase de equivalencia de G1. Entonces, G está relacionado con G1, pero sabemos que G1 está relacionado con G2 por esta hipótesis, que la intersección de clases de equivalencia es diferente al vacío. Y ahora, se fijan, aquí tenemos G1 en medio y las propiedades de las relaciones de equivalencias nos dicen que los extremos están relacionados, o sea, con G debe estar relacionado con G2. Pero si G está relacionado con G2, quiere decir que G es un miembro de la clase de equivalencia de G2. Y por lo tanto, cualquier miembro de la clase de equivalencia de G1 está en la clase de equivalencia de G2. Y eso nos indica que la clase de equivalencia de G1 es un subconjunto de la clase de equivalencia de G2. Y ahora nos falta demostrar la otra parte, que la clase de equivalencia de G2 es un subconjunto de la clase de equivalencia de G1. Bien. Tomemos un elemento de la clase de equivalencia de G2. Entonces, G debe estar relacionado con G2, pero G2 está relacionado con G1. Entonces aquí de nuevo, como tenemos una relación de equivalencia, G debe estar relacionado con G1. ¿Por qué? Porque están en los extremos y en medio está G2. Entonces G está relacionado con G1. Pero si G está relacionado con G1, G está en la clase de equivalencia de G1. Por lo tanto, cualquier elemento de la clase de equivalencia de G2 está en la clase de equivalencia de G1. Eso nos indica que la clase de equivalencia de G2 es un subconjunto de la clase de equivalencia de G1. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que si la intersección de dos clases de equivalencia no es vacía, entonces son iguales. Son iguales las dos clases de equivalencia. Y es ahí donde, donde tenemos la importancia de las clases de equivalencia. Este concepto es muy útil en muchas cosas. Por ejemplo, vamos a ver, ya vimos que esto nos da una relación de equivalencia. Y si despejamos X, pasamos Y del otro lado, entonces tenemos esta expresión. Fíjense, las clases de equivalencia, lo que nos dirían que podemos identificar X con Y si X es igual a Y más un múltiplo de K. Esto es muy cotidiano. Por ejemplo, si trabajamos con el horario de 24 horas, si a las 5 de la tarde le sumamos 24 horas, ¿qué nos da? Nos da las 5 de la tarde. Entonces el reloj está utilizando clases de equivalencia aquí con K igual a 24. También si trabajamos con un reloj de 12 horas, el reloj de 12 horas trabaja con clases de equivalencia. El año también, si estamos a 25 de enero y le sumamos 365 días, pues vamos a llegar al 25 de enero de nuevo. Igual con los ángulos, solamente que aquí acá, o si quieren, el elemento que nos define la clase de equivalencia sería 2pi. Si tenemos un ángulo de 60 grados y le sumamos 2pi, llegamos al mismo ángulo. Como ven, el concepto de clase de equivalencia, pues dice, bueno, en lugar de trabajar con todos los ángulos de 0 a infinito o de menos infinito a infinito, pues nada más trabaja los ángulos de 0 a 2pi o de 0 a 360 grados. En lugar de trabajar con todos los días o con todas las horas, nada más trabajas con 24 horas o con 365 días. Entonces, eso nos ayuda a reducir los grados de libertad en un problema.
Bien, posteriormente veremos algunas aplicaciones de estos conceptos.